Doy la bienvenida a Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales de Chile. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Ortiz. Hola, muy buenas tardes. Señor Ortiz, bueno, este estudio es bastante positivo para Chile. Me llama muchísimo la atención que sea una economía que esté por delante de la mexicana, que ha tenido unos grandes crecimientos y bueno, pues incluso su tamaño dentro de la región es bastante superior. Bueno, claramente por tamaño de volumen de mercado, la economía mexicana es obviamente significativamente más relevante que la economía chilena. La economía chilena es una economía pequeña, toda vez que en Chile hay menos de 20 millones de habitantes, obviamente hace que el tamaño del mercado sea mucho más contenido. Sin embargo, cuando analizamos este índice desde el año 2011 hasta el año 2024, Chile siempre ha estado sobre México y siempre ha sido el país dentro de la muestra que ha tenido el mejor resultado. Es decir, en este momento México está en un nivel puesto 56, Chile actualmente está en el 44, pero siempre Chile ha mantenido una distancia con México que incluso se ha ido aumentando en los últimos años. Ahora, ¿a qué le atribuyen ustedes el éxito económico que tiene Chile, que a pesar de tener gobiernos con diferentes tendencias ideológicas, uno antes que el otro, sigue marcando una misma ruta económica de crecimiento? En ese sentido, Chile, si bien ha permitido dentro de un conjunto de reformas económicas que ya llevan varias décadas, ha mantenido una cierta norte respecto a la necesidad de lograr primero que todo una serie de equilibrios macroeconómicos importantes, tanto en términos de política fiscal principalmente, una regla de política fiscal, una política monetaria que se guía a partir de una estructura de inflación objetivo, un mercado que tiene una gran integración con la economía internacional, también una flexibilidad en cuanto al manejo de tipo de cambio y de cierto modo un buen marco regulatorio que ha permitido que en general, digamos, el escenario macroeconómico en Chile, a pesar de las diferentes volatilidades y choques que ha tenido la economía local y mundial, se haya mantenido relativamente estable a través del tiempo. Y esto se ha logrado fundamentalmente porque en su mayor parte después del retorno a la democracia, Chile logró principalmente en la década de los 90 y en la primera década de este siglo un conjunto de acuerdos de índole político que permitió impulsar un conjunto de reformas macroeconómicas que actualmente todavía mantienen una fuerte institucionalidad para la economía del país. ¿Cuáles cree usted o considera usted que son los mayores desafíos en materia de competitividad y de crecimiento dentro de la economía chilena? Realmente hoy el gran énfasis, o más bien el énfasis y que tiene hoy la economía chilena sin lugar a dudas, es que Chile agotó un poco el proceso de reformas macroeconómicas que se hicieron fuertemente en los años 90 y en la primera década. Hoy cada vez es más difícil llegar a acuerdos políticos, tanto a nivel del Poder Legislativo principalmente, es decir, cuesta mucho desarrollar reformas estructurales. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Boric, todavía no ha podido impulsar en la práctica una reforma tributaria y una reforma pensional, dada la fragmentación política en el Congreso. Algo similar ocurrió en el gobierno anterior con el presidente Piñera y también con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, desde el punto de vista de manejo político, hay mucha fragmentación. Por lo tanto, es muy difícil llegar a acuerdos de índole político para impulsar un conjunto de reformas que necesita la economía. Por lo tanto, hoy realmente, si uno lo ve a nivel más estructural, el gran desafío en Chile es cómo mejora la gobernanza política para que de esta forma se puedan lograr acuerdos de alto alcance para un mayor crecimiento a largo plazo. Sí, pero y me llama la atención, señor Ortiz, escucharle esto de una inestabilidad política, porque quizás una de las cosas que se atribuye a ese crecimiento tan importante económico que tiene Chile es que a pesar de hay una claridad dentro de las reformas, hay una claridad para el sector empresarial y para su crecimiento y para la inversión extranjera de cómo pueden moverse dentro del país. Entonces, cuando hablamos de esas grandes reformas que se deben hacer, como dice usted, para un crecimiento contenido en el largo plazo, me llama la atención porque quienes vemos de fuera el desarrollo y el crecimiento económico, Chile pasa a ser un referente de cómo sí hacer las cosas. Entiendo el punto y quizás eso es una visión que está mucho más ligada principalmente a lo que veíamos hace una década atrás. ¿Y voy a querer decir esto? Porque eventualmente desde el año 2013 Chile ha venido con un crecimiento económico inferior al crecimiento mundial. Es decir, estructuralmente la economía chilena se ha venido desacelerando en medio de un problema estructural de crecimiento de productividad. Hoy el crecimiento de la productividad total de los factores en Chile está principalmente estancado.
Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que eventualmente el mundo político no ha sabido responder en buena parte a un conjunto mayor de demandas de política social por parte de la población y que también, en cierto modo, gatilló un conjunto de estallido social a finales del año 2019 y que posteriormente llevó a una crisis política que llevó que el presidente Piñera en su momento tuviese que abrir el espacio para una reforma constitucional que hay que considerar que esta fracasó en un primer intento donde la centroizquierda y la izquierda en el país tenían el mayor poder político dentro de una asamblea constituyente y posteriormente en un segundo intento que se llevó a cabo tiempo después, específicamente el año pasado, también volvió a fracasar el proceso de reforma constitucional a partir de donde las fuerzas de centro y centro derecha tenían la mayoría de la fuerza en la asamblea constitucional. Por lo tanto, lo que quiero decir es que eventualmente Chile en estos últimos años, principalmente post pandemia y en medio de estos elementos políticos, ha sufrido una gran inestabilidad, una gran incertidumbre que hoy por hoy, en cierto modo, se ha mitigado, se ha reducido, porque ya hoy el proceso de reforma constitucional no hace parte de la agenda pública. Pero en cierto modo sí refleja un elemento importante, cómo eventualmente el país no ha logrado, desde el mundo político, llegar a un conjunto de acuerdos transversales en su mayor parte para poder impulsar un conjunto de reformas y el fracaso constitucional es una prueba de ello. Por lo tanto, eventualmente sí, es cierto, Chile logró durante mucho tiempo una cierta estabilidad y que relativamente aún la mantiene principalmente a partir de sus políticas macroeconómicas. Pero también es cierto que la inestabilidad política desde el punto de vista de poder llegar a acuerdos ha mitigado o ha limitado la capacidad de profundizar el conjunto de reformas, principalmente en sectores como el mercado laboral o el mercado pensional, que sin lugar a dudas tienen y necesitan conjuntos de reformas estructurales. Señor Ortiz, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en Hoy en el Mundo. Que tenga un buen día. Ok, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Juan Ortiz, economista.